Muy buenas noches a toda la audiencia del programa 9 La Loma Televisión. Gracias Diego por aceptar esta entrevista. Qué difícil lo tengo para asomarme a esta televisión en la medida de mis múltiples actividades informativas, en favor siempre de la sociedad. Llevo más de 40 años en los medios informativos, con iniciativa, con muchos motivos periodísticos, siempre en favor del que trabaja, del que sufre. Hoy, para mí, es una suerte, para mí es un logro hablar en periodismo con una persona que se le quiere bastante en esta provincia de Jaén, más concretamente en las ciudades de Baeza y Úbeda. Hablo con Diego, ahora voy a decir quién es este señor que está conmigo. Gracias, amigo Diego, gracias, Rosel, señora Rosel, por las gestiones. Gracias, hablando. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Nos alegramos, amables televidentes, amigos, de las buenas noticias de nuestra tierra. Y hoy nos hacemos eco de una buena noticia, una merecida noticia queremos. Y yo la recogí porque me gusta leerlo todo lo que llega a mis manos, sea del color que quiera. Para mí, todas las personas tienen un sitio en la vida, todas. Fue en el diario deportivo AS, firmada por Marcos Ruiz, en la que aparece un jiennense nacido en la querida hermana ciudad de Baeza. Se trata de Diego López Garrido. Ha escrito un interesante libro. Diego ha escrito muchos libros, y ustedes lo van a ver en su colección, porque yo sigo a esta persona de tiempo A, en su espacio televisivo, que él se asomaba a la pequeña pantalla desde cualquier punto del mundo, o al menos fuera de España y dentro de España, hablando de sus cosas. Diego, es fácil verlo por las calles de Úbeda y de Baeza, donde viven muchas personas, muchos miembros de su familia. Es un nombre muy conocido y querido, al menos esto es lo que pienso yo de él. Es economista y catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha sido diputado portavoz parlamentario socialista en el Congreso y secretario de Estado para la Unión Europea de España, además de vicepresidente de la Asociación Pro Derechos Humanos y de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Yo no quiero entretenerle a ustedes más porque me van a decir, el historial de este señor lo conocemos, no todos baezanos y ubetenses, jiennenses lo conocen, algunos sí, los que seguimos la noticia o los que seguimos a las personas que han nacido en esta tierra, porque Diego es baezano, Diego tiene sus raíces aquí, aunque viva en Madrid, pero él siempre vendrá a Baeza y querrá a esta ciudad. Diego López Garrido. Muchos conocen la dilatada vida política. Antes estuvo, como decimos, cerca de fichar por el Real Madrid. Ustedes dirán, ¿cómo es posible? Pues este señor así fue, porque hay que enterarse de la persona en cuestión que uno entrevista con sumo gusto para conocerlo mejor. Ya lo saben. Vistió la camiseta blanca, aunque no fuera, bueno, una forma oficial, que creo que sí, pero sí, tú estuviste. Ahora no lo va a explicar. Entonces, como hemos dicho, ha sido una modesta presentación, pero vamos a centrarnos, bueno, amigo Diego, permíteme que yo te hable así de esta forma, porque para mí, en ese pequeño ejemplar que yo te he pasado, tengo un amigo más, fíjate, ahí te lo digo, qué riqueza más buena, ¿eh? Tener una persona que de verdad, pues te leo en tu cara bondad, simpatía, y te veo eso que me hace falta a mucha gente. Tú ya lo sabes. Y ustedes también. Es así. Bueno, vamos a centrarnos en paraísos fiscales. Digo, ¿qué es lo que me ha llevado a conocerte más? Cuéntanos ese ejemplar, ese libro que ha dado la vuelta a España y fuera de ella. Y no me lo invento. El diario A, señores, le ha dedicado recientemente, cuando más calor hacía en el mes de julio, 2 grandes páginas. Por algo será, Diego. Paraísos fiscales es un libro
que trata lo que yo llamo el mayor problema económico del mundo, los paraísos fiscales. Si a mí me preguntaran cuál es el mayor problema humanitario del mundo, y yo diría pues los refugiados, el problema de los refugiados. Si me preguntaran cuál es el mayor problema social del mundo, diría los malos tratos y la violencia y los asesinatos de mujeres en todo el mundo. Pero si me preguntan cuál es el mayor problema económico del mundo, yo diría la existencia de paraísos fiscales. Los paraísos fiscales son aquellos lugares, aquellos países que reciben, que son asilo de capitales fugitivos, de evasores fiscales, a una escala enorme, que provienen de grandes compañías o provienen de grandes patrimonios, de grandes fortunas, y que se refugian allí para no pagar impuestos. Es decir, aquello que los ciudadanos normales y corrientes hacen, que es pagar impuestos, y gracias a eso tenemos las carreteras, tenemos la sanidad, tenemos la educación, tenemos la asistencia social, las pensiones. Esos dicen que no quieren pagar impuestos, que no quieren hacer como los demás ciudadanos, y eso es de un daño enorme para la gente, ¿no? Desgraciadamente en este mundo universalizado existen paraísos fiscales, y por eso me preocupé yo de investigarlos. Hay otros libros que se han hecho sobre ese tema. Este es un libro reciente, editado por Ediciones La Catarata y por la Fundación Alternativas, que es la fundación de la que yo soy miembro y patrono, y por eso es por lo que publicamos este libro, Paraísos Fiscales. Repito, a mi juicio, el mayor problema económico que tiene el mundo. Diego, ¿qué te ha llevado la publicación de este libro? ¿Qué tiempo te ha llevado? Bueno, vamos a ver, yo vengo trabajando este asunto los últimos... desde que dejé de ser secretario de Estado para la Unión Europea, sí, y la experiencia de secretario de Estado y el recorrido por diversos países me sirvió mucho para este libro. Yo inicié la investigación de este tema, que son en realidad todo el tema de la evasión fiscal, de la gente que se lleva su dinero a paraísos, a lugares donde está muy bien, donde no le preguntan de dónde viene, ni a dónde va, ni cómo se llama. Lo empecé por medio de un libro al que le dediqué varios años y que se publicó en español en 2014 y en inglés en 2015, que se llama The Ice Age, la Edad de Hielo. Y un desarrollo de ese libro en la parte de los impuestos es paraísos fiscales. Es decir, que paraísos fiscales es un tema que ha surgido además como gran tema social y mediático como consecuencia de la crisis económica, que ha hecho que los estados y que la gente realmente diga, bueno, lo mal que lo estoy pasando por la crisis económica, o me voy al paro, o los sueldos son muy bajos, todas estas cosas que están sucediendo, y sin embargo hay personas que se han hecho millonarios y que no pagan impuestos, y que necesita el Estado para poder actuar en pro de las necesidades comunes, ¿no? Y esto ha elevado la importancia, y por eso me pareció que era importante que el año pasado, a finales, yo sacara adelante este libro, Paraísos Fiscales, enfocado específicamente. Es un libro corto que se lee muy rápido, que se lee bien. De bolsillo, quizás. De bolsillo. Muy bien. Que por 20 euros podemos comprarlo, y barato, que tú lo has dicho, ya lo sabes. Los paraísos fiscales, hay que traerlo. Y entonces lo publiqué. Con mucho gusto. Y bueno, y el periódico AS. 2 páginas enteras. Me llamó, a nivel nacional. Páginas centrales. Centrales, exactamente. Me llamó Alfredo Relaño, el director. Exactamente. Es un gran director de periódico y un gran escritor. Escribe muy bien, Alfredo. Y Marcos, el periodista, me hizo que firma el trabajo, sí. Porque estábamos en el momento en el que se estaba llevando a cabo una acción de tipo judicial contra algunas celebrities
algunas personas conocidas del mundo del deporte que en estos últimos tiempos han salido a la luz. Ahora pasaremos a comentarlo con él. Lionel Messi, Sí. Cristiano Ronaldo, que han pasado por los tribunales como consecuencia de investigaciones que ha hecho Hacienda y que considera Hacienda Pública, considera que ha habido una evasión fiscal por parte de ellos, ¿no? Y ese aspecto deportivo, bueno, solamente de estos dos, sino que ha habido el caso de Di María, el caso de Xabi Alonso, muchísimos otros futbolistas que con el tema de los derechos de imagen, Hacienda Pública ha considerado que han evadido impuestos, que los han sacado fuera de España, en algunos casos que los han llevado a paraísos fiscales para ocultarlo, y eso dio lugar a este interés del diario AS para que yo les contara un poco pues, qué es esto de los paraísos fiscales y cómo se aplica al mundo del deporte. Debido a los desgraciados recortes que estamos padeciendo unos y otros, algunos más que otros, la gente pasa hambre. No se pueden permitir los paraísos fiscales. Es una de tus preguntas, de mi compañero humildemente de Diario A, Diego. Sí, sí, efectivamente. Los paraísos fiscales, en este momento se calcula que tienen el 10% de la riqueza financiera mundial. Está depositada en paraísos fiscales, lo cual es una cantidad impresionante, mayor que el Producto Bruto de muchos países. Y los paraísos fiscales siguen ahí, y se sigue permitiendo que los bancos trafiquen con paraísos fiscales. El IBEX 35, las compañías del IBEX 35, muchas de ellas españolas, la inmensa mayoría tienen transacción con los paraísos fiscales. Eso debería estar prohibido. Y hasta hace muy poco tiempo la Unión Europea no ha entrado en el asunto. Ya ha entrado. Hay que decir que cuando los países de la Unión Europea se ponen de acuerdo, hay avances. Por ejemplo, en estos momentos se puede decir que en Europa ya no existe el secreto bancario. Eso de que se decía que el dinero se llevaba a Suiza, la gente llevaba el dinero a Suiza, ahí lo escondía en unas cuentas numeradas que no se sabía quién era, anónimas totalmente, eso ya no existe. Ahora ya todos los bancos tienen que dar cuenta, europeos, tienen que dar cuenta a la Unión Europea, a los países respectivos, de las cuentas corrientes que hay en esos bancos. Ahora bien, eso funciona para los bancos europeos, no funciona para los Estados Unidos y no funciona para los paraísos fiscales, que no dan cuenta a nadie. Por ejemplo, las Islas Vírgenes, que forman parte de la Commonwealth, están en el área británica. En las Islas Vírgenes hay más inversiones que en todo el Reino Unido. Las Islas Vírgenes es una isla diminuta, llena de sociedades registradas, ocultas, secretas. Nadie sabe quiénes son los propietarios últimos, con dinero que tienen en diversas partes del mundo, en Singapur, en Hong Kong. Esas islas Vírgenes, es uno de los mayores paraísos fiscales que hay en el mundo, que están normalmente en la zona del Caribe. Como digo, tienen inversiones que superan muchísimos países. ¿Qué sentido tiene que haya inversores que se vayan a las Islas Vírgenes, que es una isla que no sé si será del tamaño de la provincia de Jaén, o menos, no lo sé ahora mismo exactamente, pero ¿tiene sentido que eso sea así? ¿Que haya esas inversiones en las Islas Vírgenes? ¿Qué productos se hacen en las Islas Vírgenes? ¿Qué inversiones, qué infraestructuras que hay? No, ahí están porque evaden dinero. El que lleva dinero a las Islas Vírgenes es porque no quiere pagar impuestos, sencillamente. Se lo lleva allí, que sabe que no le van a exigir nada, ni pagar impuestos, ni decirle quién es el último personaje. Entonces, el problema está en que, aunque en la Unión Europea ha habido avances, como digo, ya la desaparición del secreto bancario, incluyendo Suiza, todavía en Estados Unidos y en muchos paraísos fiscales. Estados Unidos es el mayor paraíso fiscal del mundo. En Estados Unidos tú te vas a un estado como Delaware, como Nebraska, como Dakota del Sur, como Nueva York, y tú vas y registras una sociedad que no se sabe quién es el propietario, sociedad que posee a su vez
muchísimo dinero depositado en un banco al otro lado del mundo, y eso te lo van a salvaguardar en secreto. Porque tú eres un no residente europeo que se va a Estados Unidos, y a Estados Unidos eso le da igual, porque ese europeo a quien tiene que pagar es a Europa. Pero los americanos que no quieren pagar impuestos y se vienen a Europa a depositar su dinero aquí, a Suiza, a Holanda, al Reino Unido o a España, los que se vienen aquí a depositar su dinero para no pagar impuestos en Estados Unidos, esos hay que decírselo a Estados Unidos inmediatamente. Estados Unidos ha lanzado una amenaza a los bancos europeos. O usted me dice a mí quiénes son los evasores americanos que están ahí, que están en Suiza, que están en Holanda, que están... O me lo dice, o yo no le dejo a usted, Banco Europeo, entrar en el mercado financiero de Estados Unidos. Y todos han dicho lo que usted quiera. Han dicho, amén, amén, sí, buena, amén. Y todos le dicen a Estados Unidos los evasores que tienen aquí. Pero Estados Unidos no colabora. No nos dice los evasores que tenemos allí nosotros, los europeos. Los evasores europeos, españoles, franceses, italianos, eso no se lo dice a Estados Unidos, que es un paraíso fiscal, porque a Estados Unidos le viene bien que vaya dinero. Realmente es una cosa que le ha pasado a Estados Unidos desde siempre, porque ha tenido muchísimos gastos. Bueno, ahora con Donald Trump todavía más. Si va a aumentar los gastos de defensa. Desde la época de la guerra de Vietnam, Estados Unidos ha favorecido ser un paraíso fiscal, porque le interesaba que fueran capitales allí. Por eso es por lo que yo en mi libro, Paraísos Fiscales, digo, la Unión Europea tiene que exigir seriamente a los Estados Unidos que les diga qué evasores hay en Estados Unidos. Hay otros paraísos fiscales además de Estados Unidos, pero hay que decirlo claramente. Estados Unidos es el primer evasor, el primer paraíso fiscal, no el primer evasor, el primer paraíso fiscal del mundo, Estados Unidos. Y es fundamental que colabore ahora con Donald Trump, que encima les va a bajar los impuestos todavía. Me parece que tenemos pocas esperanzas, ¿no? Pero por eso es tan importante el trabajar por encima de los países a nivel europeo. Es decisiva la acción de la Unión Europea, y estoy esperando con mucha ilusión, aunque no sé si con muchas esperanzas, estoy esperando a final de año que la Comisión Europea saque una lista de paraísos fiscales en el mundo, que se ha comprometido a hacerlo. Vamos a ver qué pasa. Adelante, pues. Lección magistral queremos de nuestro amigo Diego para que los paraísos fiscales sean más conocidos, queremos, y creo que sí. Bien, pues entonces, Diego, ¿quién sale perdiendo con el fraude? Salen perdiendo los ciudadanos. Los ciudadanos, porque primero salen perdiendo los que de forma honrada, empezando por los asalariados, claro, o los pensionistas, la gente que tiene nóminas, no se escapa de Hacienda Pública, claro, eso está. Estas personas que pagan religiosamente sus impuestos, esas salen perdiendo, porque hay otros que no pagan, y los que no pagan se aprovechan de que hay gente que sí que paga los impuestos. Principalmente las clases medias, que son las que pagan los impuestos esencialmente en los países, ¿no? Entonces, ¿quién se perjudica? Se perjudica la gente mayor que está en lista de espera para hacerse una operación o para hacerse un análisis, y que como no hay suficientes médicos o suficientes medios, pues tarda, en vez de una semana, pues tarda 3 meses en hacerle la operación. Que verdad, se perjudican los niños para los que no hay suficientes profesores, se perjudican los pensionistas que tienen pensiones bajas. Ese es el mundo que se perjudica, porque si no existieran paraísos fiscales, si no hubiera refugios para los grandes capitales, si no hubiera la vergüenza de que la compañía Apple, por ejemplo, que es la primera compañía del mundo, la mayor corporación del mundo, que es la que hace los famosos iPhone y iPad que tenemos tanta gente, esa compañía el año pasado pagó de impuestos el 0,005 de sus beneficios. Por lo cual la Unión Europea ha sacado, en Irlanda, esto lo hizo en Irlanda, donde se ha ido
Apple a tener su sede, en vez de Estados Unidos, se va a Irlanda. Por Irlanda le van a proteger. Lo cual, para Irlanda, hay que hacer una crítica profunda porque está siendo desleal con el resto de países europeos. Entonces, esos capitales que van ahí, que deberían de pagar, que no pagan, cantidades inmensas, las grandes corporaciones, por ejemplo, Apple, Amazon, Microsoft, Google, todos estos, Microsoft es una compañía muy conocida que surgió con Bill Gates y al frente, pero que luego ha sido acompañada de otras grandes corporaciones norteamericanas que se caracterizan por que son norteamericanas, que son tecnológicas, estamos en la era digital, y que son las mayores evasoras de impuestos del mundo. Si los impuestos que hay que pagar se pagaran, y no estoy hablando solamente de los impuestos que tienen que pagar las grandes fortunas, que es donde hay que incidir, no en la gente que tiene menos dinero, sino en las grandes fortunas y las grandes compañías. Pero también hay una especie de evasión más popular, entre comillas, por así decirlo, de aquel que llega a tu casa y te dice, ¿con IVA o sin IVA? Una persona que te va a hacer una oferta. Así es, así. ¿Con IVA o sin IVA? Y mucha gente dice, pues, no, sin IVA. Porque usted no paga IVA y yo tampoco. Con lo cual, fenomenal. Estás lesionando a tus conciudadanos. Y cuando le dices a una persona de estas, como me ha sucedido en alguna ocasión, y le dices, no, con IVA, te mira con cara como diciendo, este tío se ha vuelto loco. ¿Pero por qué quiere pagar? ¿Por qué quiere pagar conforme a la ley? Bueno, esto es una pequeña evasión. Lo importante no es esta evasión. De verdad importante es la evasión de las grandes fortunas, de las grandes corporaciones, los grandes evasores, las personas que han salido en los papeles de Panamá, muy conocidas, muy famosas, muchas de ellas, y siguen siendo igual de famosas y no pasa nada. Y siguen haciendo programas de televisión y nadie les dice nada. Qué pena, pero estaban en los papeles de Panamá evadiendo. No hay, por otra parte, una suficiente censura social para el mayor pecado que se puede cometer contra la sociedad, que es no pagar impuestos. Y eso es lo que facilitan los paraísos fiscales. Pero los perjudicados, por los que me preguntabas, sí, los perjudicados son la gente popular, la gente trabajadora, la gente que paga sus impuestos religiosamente. Esos son los perjudicados. Por eso hay que exigirles a los gobiernos muy fuertemente que haya otra política nueva con respecto al tema de la evasión fiscal. Es la vergüenza de la humanidad, que sigue existiendo evasión fiscal y que haya, sin embargo, tantos millones de pobres en tantos países del mundo. Eso es lo que... Esa es la importancia que tiene el que existan paraísos fiscales. Todavía no hemos acabado con ellos. Hay comentarios, y tú lo sabes mejor que yo porque es un hombre de mundo y de palabra y de muchas cosas más, para mí buenas, de las pagas extraordinarias. Va a lograr la tercera edad. Bueno, qué temor, qué temor. ¿Qué puede pasar con todo esto? ¿La paga extraordinaria? Sí. Bueno, no tiene por qué ver con lo que estamos hablando. Ya, ¿no? bien. Parece que es una... Sí, la paga extraordinaria a otro color. Es sí. un ahorro. Es una tradición. Una tradición, española. Sí. Y la verdad es que a la gente le resultaría muy difícil el prescindir. Hay que tener en cuenta una cosa. La crisis ha producido objetivamente un descenso de los salarios. Ahora hay una recuperación económica, un crecimiento económico nominal. Pero este crecimiento económico que va a dar lugar a que hay más contratos, que está bajando el desempleo, pero también bajan las nóminas al mismo tiempo. Y también baja la estabilidad laboral también. Por eso es por lo que los trabajadores, a pesar de todo, y para compensar este subempleo que ha dado lugar a la crisis, lo que yo he llamado en mi libro la edad de hielo, estamos en otro momento donde hay una lesión importante de nuestro estado de bienestar, se aferra a las pagas extraordinarias, ¿no? Que es una institución, es una institución española que supone para los empresarios, es verdad, un esfuerzo importante 2 veces al año, pero creo que es una parte, digamos, del pacto social
que se ha instalado en España desde hace décadas. De la vida del trabajador. Bien, Diego, has pertenecido a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Cuéntanos, porque todo lo que estás diciendo para mí, para nuestros televidentes, humildes televidentes, pero una televisión que está haciendo muy mucho por esta provincia, por esta ciudad, para que nos enteremos todos. Bueno, los refugiados, ese es un mundo en el que yo he trabajado mucho. En la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Los refugiados son, probablemente, yo decía antes, al comienzo de la entrevista, el mayor problema humanitario de la humanidad, valga la redundancia, es la existencia de millones de refugiados. Cuando una persona, y esto es un avance de la civilización humana, cuando una persona está perseguida en su propio país por sus ideas, cuando una persona, su propio país no la protege de un conflicto, de una guerra, y tiene que escapar de ello, el resto de los países del mundo, casi todos los países del mundo han firmado, no todos, pero casi todos han firmado la Convención de Ginebra, la Convención básica para los refugiados. Hay obligación de acoger a esa persona. Si solicita asilo, hay obligación de examinar su solicitud. Si esa persona es una persona que sufre persecución por muchas razones, no solamente por sus ideas, sino por ejemplo por su sexo. Muchísimas mujeres que huyen del tráfico de personas, o porque huyen porque sencillamente no están desplazados y no pueden vivir en su país. Por ejemplo, la cantidad de refugiados que nacen que salen de Siria, por la guerra civil de Siria, ¿no? O por la guerra en Libia. Esos refugiados, de forma natural, se van al lugar del planeta donde hay un nivel de vida mejor, que es Europa. Se van, ¿y a quién están pidiendo entrar? Esencialmente a dos países, a Grecia y a Italia. Y ahora también a España. También llegan. ¿Por qué? Porque resulta que el mar Mediterráneo separa la parte más avanzada de la humanidad de la parte menos avanzada de la humanidad. Claro, cuando tú tienes en el estrecho de Gibraltar a Marruecos, a África, respecto de España, a 12 kilómetros, que puedes alcanzar la costa por medio de una barca, por medio de una bicicleta acuática, una moto acuática, o puedes hacer eso, pues se intenta. Cuando no tienes vías mucho más racionales, es decir, poder pedir el refugio y el asilo en el propio país de origen, poder pedirlo en Zambia, poder pedirlo en un país africano, o poder pedirlo en Siria, en las embajadas o en los consulados, sino que tienes que pedirlo físicamente aquí, la gente hace lo que sea por llegar. Este año llevamos, me parece que en el Mediterráneo, 3.000 muertos, ahogados, de gente que quiere llegar, que se merecían ser acogidos, porque huyen de la guerra. El año pasado murieron en el Mediterráneo 5.000 muertos, murieron 5.000 personas. Estos días hemos tenido la imagen terrible porque se ha producido el aniversario, triste y siniestro aniversario, del niño Ailán, aquel que salió en tantos telediarios. Qué imagen. Una imagen terrible. Infrahumana. Bueno, como Ailán hay muchos niños que mueren. ¿Por qué? Porque no hay vías humanitarias racionales para poder llegar sin tener que jugarse la vida. España es uno de los países donde más se nos puede caer la cara de vergüenza ante la actitud del gobierno respecto de los refugiados. España se comprometió, para repartir la carga que tiene Grecia e Italia, se comprometió a recibir, me parece que 15.000 o 16.000 refugiados. Creo que ha recibido unos pocos centenares hasta este momento. Y ahí hay que decir, el país que mejor se ha portado ha sido Alemania.
Alemania. Y la decisión del gobierno de coalición alemán que existe en estos momentos entre demócratas cristianos y socialistas, ese gobierno decidió, con Angela Merkel al frente, decidió admitir el año pasado a 1 millón de refugiados, que le costó muchas críticas en su país. Demostró tener una generosidad realmente encomiable, y esa es la vía que tenemos que seguir en Europa, es repartirnos la carga entre todos los países. No puede ser que todo se lo carguen Grecia e Italia, toda la gente que llega. El asunto de los refugiados necesita un cambio profundo en Europa. En Europa ya no puede ser que el país al que llega el refugiado se tiene que encargar de él, no. Tiene que haber un reparto de cargas. Y, por supuesto, evidentemente, el problema de los refugiados es ir también al origen de por qué hay refugiados. Y lo que es una sangría actual es lo que pasa, por ejemplo, en Siria, que evidentemente el acabar con las guerras es fundamental para el tema de los refugiados. No confundamos al refugiado con el inmigrante económico, que viene a este país o a otro país para trabajar porque no tiene trabajo, por lo que sea. Ese es un inmigrante económico, ese tiene un tratamiento distinto. Pero el inmigrante político, el refugiado que huye porque si no le van a matar en su país, ese requiere un tratamiento específico y mucho más solidario. A medida que transcurre esta toma de contacto con Diego, me siento más contento, más tranquilo, no porque me haya puesto posición que no, y disfrutando con él, disfrutando con la entrevista y con su trabajo arduo, trabajo de muchos quilates, de mucha hondura, de muy buena gente. Él ha dicho antes, y yo recojo sus palabras, de dos personalidades dentro del deporte español nacional. Y sabemos los españoles que nos dan ejemplo. Messi y Ronaldo. Dos personas para también descifrarla. Bueno, en la situación de Messi y de Ronaldo, jurídicamente, judicialmente, es diferente. Bien. Es decir, Lionel Messi ha sido ya condenado. Ha sido condenado a 21 meses de cárcel por evasión fiscal. A 21 meses de cárcel. Porque no ha pagado los impuestos que debía de pagar a la Hacienda Pública Española. Lionel Messi fue a los tribunales, se le hizo un juicio y, por tanto, Lionel Messi es una persona condenada por los tribunales. Está constatado judicialmente que ha evadido y está condenada. También le ha pasado que han tenido que pagar. Yo citaba antes a Di María, a Xabi Alonso, a otros futbolistas. Efectivamente. Cristiano Ronaldo está en una situación diferente procesalmente, porque todavía no ha habido un juicio. Ha declarado ante el juez. La Hacienda Pública le pide 14 millones de euros que se supone que ha evadido, que no ha pagado, utilizando paraísos fiscales. Y Cristiano Ronaldo está a la espera de o una negociación con la Hacienda Pública, con la Fiscalía, no se sabe lo que va a pasar. Pero todavía Cristiano Ronaldo tiene la presunción de inocencia, que dice nuestra Constitución. Una persona, hasta que no se le juzga y se le condena, se presume que es inocente. Por tanto, la situación procesal de Cristiano Ronaldo es distinta a la de Messi. Messi ha sido condenado, Cristiano Ronaldo todavía no. Pero puede serlo. Puede serlo. Vamos a ver qué sucede con la negociación con Hacienda. Si negocia Cristiano con Hacienda y él acepta que ha evadido, o si demuestra que no ha evadido nada, pues le declarará inocente. Pero si no lo demuestra, pero negocia con la Hacienda, puede llegar a la misma situación de Messi, es decir, que le impongan una pena por debajo de 2 años y, por tanto, que no tenga que ingresar en la cárcel. Pero eso es un asunto que depende de los abogados de Cristiano Ronaldo. A ver qué pasa con ello. Lo importante es que el mundo del deporte de élite, abstrayéndonos de la situación de Messi y de Ronaldo, el mundo del deporte de élite, que gana muchísimo dinero, muchísimo por la práctica de deportes que a la gente le gusta mucho ver, no ha dado
las señales de ejemplo que debería de dar. Y es muy importante porque estas personas son ídolos para los niños, son ejemplo para los niños que los siguen como si fueran dioses. Y el ejemplo que le están dando de evadir impuestos no es precisamente edificante. Yo me quedé estupefacto cuando, luego ya no le pasó eso a Ronaldo porque ya tomaron nota, claro, pero cuando vi que Messi entraba en el juzgado y tenía a decenas de aficionados aplaudiendo. Así fue. Aplaudiendo a un evasor fiscal. Luego a Cristiano no le pasó eso porque yo creo que tomaron nota de la malísima imagen que hubo de eso y ya se precavieron de que hubiera gente aplaudiendo. Porque era aplaudir a una persona que ha violado una ley. Y no le ha pasado eso. Quiero decir que hay una especie de impunidad de los famosos, de la gente que tiene glamour y que sale en la tele y que salen una especie de impunidad como si no tuvieran la obligación de pagar impuestos como los demás ciudadanos. Y estas personas son las que tienen que dar ejemplo, las que más tienen que dar ejemplo, porque son el ejemplo para los niños y las niñas que los miran embelesados y que les gustaría ser como ellos de mayor. Por eso es tan importante que esto se ataje y que no se produzcan hechos escandalosos como que deportistas muy famosos son también los más famosos defraudadores. Deportistas, actores de teatro, actores de cine, de presentadores de televisión, gente que tiene una gran... Y por cierto, también políticos, que en los papeles de Panamá había decenas de dirigentes políticos que tenían sus papeles, que tenían su dinero en Panamá. En ese caso también había muchísimos, hombre, entre ellos algunos jefes de gobierno que tuvieron que dimitir, que son gente a los que mira la gente como supuesto ejemplo y que son todo lo contrario. Personas que tienen poder y personas que han evadido su dinero, que lo tienen fuera. Bueno, el reciente gobierno de Francia, de Macron, nada más empezar, 2 miembros del gobierno tuvieron que dimitir porque tenían dinero en paraísos fiscales, por ejemplo. Y así podemos hablar de muchísima gente, ¿no? Esa es otra versión, ¿no? Pero yo quisiera también decir otra cosa, Eduardo, sobre adelante, la corresponsabilidad que tienen los asesores fiscales. Esto no es solo una cosa del que evade, no es solo una cosa de Lionel Messi, que ha evadido él firmando un papel, no, también es de los que le aconsejaron, de los que le asesoraron, los abogados expertos en estos temas, y que en vez de ser abogados que le dicen a una persona lo que tiene que hacer para cumplir la ley, le dice lo que tiene que hacer para incumplir la ley. Bueno, estos también son responsables. Y creo que hay que empezar ya, por parte de los poderes públicos, a perseguir a los asesores, que son cooperadores necesarios, o a las entidades financieras, sin las cuales no se pueden hacer estas cosas. Esos son cooperadores necesarios del delito. Y a esos también hay que o sea que aquí tenemos, en esta especie de gran delito de evasión fiscal, tenemos 3 grupos que son culpables. Tenemos al evasor, el mayor de todos. El evasor es el capitalista que huye fiscalmente de su país y se va a paraísos fiscales o lo esconde debajo del colchón, pero no paga impuestos, el evasor. Después, qué bueno, el paraíso fiscal, que es el país que le sirve de refugio, que pueden ser las Islas Vírgenes o pueden ser las Islas Caimán, o puede ser en algunas ocasiones algún país europeo que hasta ahora ha sido paraíso fiscal, que es el caso de Luxemburgo, de Holanda, que ha sido paraíso fiscal, de Irlanda. Y luego los cooperadores necesarios, es decir, los abogados, los bancos, que le asesoran para hacer técnicamente lo que sea necesario para no pagar impuestos. En definitiva, esto es un problema de que la gente, estas grandes fortunas que evaden, no quieren pagar impuestos, que es lo que tiene que hacer la gente. Había un presidente norteamericano que decía, bueno,
una persona muy conocida en los Estados Unidos, en la historia de los Estados Unidos, Benjamin Franklin, decía: en la vida solo hay dos cosas irremediables, que es la muerte y pagar impuestos. Bueno, pues para algunos lo primero sí sigue siendo irremediable, sí, claro, no hay pero vuelta. lo segundo no. Ahí no hay vuelta de hoja. Han conseguido no hacerlo irremediable. Qué fenómeno que eres. Ustedes dirán, ¿qué me ha traído a mí aquí, al Hotel Anne Nightingale, a hablar con este hombre? Pues toda una perfección, todo un acontecimiento. Mírenlo, sin aspaviento ninguno, un hombre sencillo, que se ríe cuando lo miro y diga: este periodista transformado, ¿cómo me ha traído aquí? Pues sí lo he traído aquí, porque Diego es así y yo soy así. No es la primera vez que descubro a personajes de este tipo, de tu forma, y se extraña, y me aplauden después, o al menos me dan las gracias. A mí no me aplaude nadie, no tengo el porqué, como te pasa a ti, porque tú eres un hombre del mundo, tú eres un hombre que creo que se te va a reconocer algún día tu buena labor política, cultural, de ayudar al desvalido, porque sé que es así. Quizás no se conozca esa parcela, pero yo sí que te he estudiado en estos días, que lo sepas. Muy agradecido. Gracias. Bien, Diego, estamos llegando al término de esta toma de contacto contigo, pero yo no quiero que me diga nadie de la provincia, pero pregúntale por otras cosas a Diego. Se lo voy a preguntar, no por sus cánticos del 21 de diciembre, porque está ronco el hombre, aunque mi hija me ha dicho: díselo, que lo hace muy bien, la ranchera. Digo, tiene otras facetas. He tenido una boda estos días. Ya, claro, ha estado aquí en Baeza, y el hombre, pues claro, las bodas son. Bueno, vamos a ver, el deporte, aparte ya de los hechos fiscales y tal, tú has militado con ese equipo que yo digo de la calle Concha Espina, que soy del Madrid como tú. Cuéntanos, porque te fuiste de Baeza de muy pequeño, Diego. Yo empecé a jugar al fútbol en un equipo del sitio donde yo vivía cuando nos fuimos a Madrid. Mi madre se fue a Madrid y ha tenido sus hijos en Madrid, en un equipo que se llama el Aravaca Club de Fútbol. Uh-huh. Y entonces llegó un día y jugamos el Aravaca Club de Fútbol, que es donde yo vivía, por allí. Pues llegó el equipo del Real Madrid, un equipo amateur del Real Madrid, dirigido por José Emilio Santamaría. Hombre, aquel central de gran talla. Mítico central del Real Madrid, ¿no? Ahí está. Y me salió el partido de mi vida. Es que me acuerdo del partido, los goles que metí. Yo jugaba de extremo derecha, pero me acuerdo que en ese partido metí goles desde la derecha, desde la izquierda. Bueno, me salió un partido alucinante. Y entonces el Madrid se fijó en mí y ¡plaf!, me fichó. Qué bueno, tío. Y me fichó y me fui al equipo Boeticher y Navarro, que era en ese momento, Navarro, es una empresa era el filial del Madrid, donde jugadores de la cantera, por así decirlo, era el equipo del Madrid, se llamaba Boeticher y Navarro, pero sí, como si fuera el Madrid, subían al equipo del Bernabéu, ¿no? Y entonces yo estuve un año allí jugando y me llamaron un verano para que fuera a probar para entrar en el equipo del Bernabéu, el equipo de primera división. Nos llamaron a dos, al extremo izquierdo y al extremo derecho. Cuando había extremos en el fútbol, ahora ya no hay extremos. Ya hay carrileros, hay todo. Hay carrileros, pero no hay extremos. Entonces, fue Sánchez Barrios y yo. Sánchez Barrios terminó siendo extremo izquierdo del Real Madrid y jugador, creo que también internacional. Sí. Y yo me planteé de verdad en ese momento, yo estaba iniciando el estudio de 2 carreras y me planteé y dije: si yo me meto en esto, se acabó mi carrera, o mis carreras, se acabó. Se acabó porque el fútbol profesional es que no haces otra cosa, claro. Es concentraciones, es preparación física, partidos, viajes, todo tienes que estar enfocado a esa profesión. Y a los 30 y tantos años se acabó. Ya eres un viejo para el fútbol. Sí. Y entonces yo pensé, digo, no me voy a meter por ese camino, ¿no? Y tomé la gran decisión profesional de mi vida, ¿no? Que es no ir, o no intentar ir, no probar para ir al Real Madrid, ¿no?
pero soy madridista. Pero de los míos. Allí Soy vamos al madridista, Bernabéu, la calle soy Concha madridista. Espina. Bueno, bien, Diego, cuando tuve la suerte de conocerte en Úbeda, me dijiste, yo te hablé de paraísos fiscales, pero me dijiste, no, tengo muchos más libros, por eso yo quiero que me hables también de ese otro historial, que no lo hemos dicho aquí, pero que también versan esos libros sobre qué. Bueno, yo Has escrito mucho. Bueno, yo soy economista y Además de y colaborador del jurista. País, que eres también. Sí, yo he publicado muchos artículos en el periódico El País, soy colaborador del periódico El País. El último hace unos días, Sí, me lo precisamente, dijiste y lo he leído yo. sobre el tema de la situación actual, del legado que llamo yo el legado de la crisis económica, ¿no? Y de los problemas que tienen que ver con los paraísos fiscales, tienen que ver Sí. con los impuestos y de los problemas que tenemos que afrontar en este momento, que si me permites, Sí. unos momentos para decirlo, Sí, no olvidemos eso nunca, es un tema al que yo le he dedicado, y es que la evolución de la humanidad, y vamos a pensar solamente en Europa, por ejemplo, o en España, es que la gente afortunadamente vive cada vez más tiempo. Pero no hay en la misma progresión de trabajadores para producir para esas personas que viven ese tiempo. Y no hay suficientes ingresos públicos, impuestos, para dar pensiones a esas personas. A la gente hace muy pocos años se moría a los 66, 67 años, 68 años. Ahora la gente se muere a los 90, sí, 90 sí, y tantos sí. y 100 sí. años. O sea, el aumento de la esperanza de vida es impresionante. Afortunadamente. No vamos a decir aquí como el ministro japonés que hace 2 años dijo, oiga, es que aquí en Japón la gente vive demasiado, a ver si se mueren antes, porque si no, no tenemos dinero para pagar las pensiones. Pero evidentemente el gran problema del futuro y del presente ya en el mundo más civilizado, más desarrollado del planeta Tierra, que es Europa, pensemos en Europa solamente, que tiene el mejor sistema de protección social que se ha inventado, con todos sus defectos, que es el europeo, el de las personas a las que se protege en su situación más vulnerable. Esas personas cada vez viven más, por tanto cada vez consumen más sanidad, van más al médico, lógicamente, las personas mayores, y esas personas además cada vez más gastan en pensiones, porque en vez de que el Estado les paga pensiones hasta los 60 años, les paga pensiones hasta los 90. ¿De dónde se saca ese dinero? Ese es el gran problema. ¿Cómo se financia eso? De ahí la importancia que tienen los paraísos fiscales y la evasión fiscal, porque solo se financia con que la gente dé dinero para ello. Es así. O haces eso o te endeudas. Si no hay otra opción. El Estado o se endeuda o pone impuestos. No tiene otra opción. Y el endeudamiento es ya imposible de aceptar. Estamos ya en España en el 100%. Estamos endeudados. España debe lo que produce en todo un año. Eso es insostenible. Luego, ese es el problema. Ese es el problema que hay. Bien, a esos temas yo le he dedicado tiempo de estudio. Y luego también en la parte jurídica, yo soy catedrático de Derecho Constitucional. Acabo de publicar, y te agradezco que me permitas este espacio para hacer un spot, para hacer spot publicitario. Yo te lo agradezco a ti, te lo agradezco a ti. Acabo de publicar sinceramente el libro, un libro importante, creo yo, que se llama Derecho Constitucional Comparado, que lo hemos presentado en el Senado, con la presidencia del presidente del Senado, Pío García Escudero, que tuvo la deferencia de asistir de presidir la presentación. Y ahora estoy terminando un libro que espero que en la Universidad de Baeza, muy bien, y en Úbeda, si me dejan también, sí, pueda presentarlo el año que viene. Claro que sí, que es el primer libro que se ha hecho, el que yo conozca, que une a España y a Europa en el derecho constitucional. Se va a llamar Lecciones de Derecho Constitucional de España y de la Unión Europea, que es como la culminación de la parte universitaria de mi carrera, y que quiero publicar, que me lo publica Tirant lo Blanc, una editorial estupenda valenciana,
y en eso estoy ahora mismo fundamentalmente, aparte de estos artículos Siempre, del tiene, País y otros tienes mucho a los tiempo, que tú te refieres. Diego, y la participación en redes sociales y estas cosas. Y Diego López Garrido, aquí está, fíjense, con nosotros, conmigo, con Canal 9 La Loma. Estuviste en Úbeda, no ahora que te veo, os veo todos los meses, me agrada verlo en nuestra ciudad, Baeza y Úbeda, por Arnaitín, con Nicolás Cantero del Castillo, no, este fue el que escribió, Soledad, Gallego Díaz y Bonifacio de la Cuadra. Exacto. Sé que tiene una amistad con ellos. Sí. Yo, el único libro que he presentado en Úbeda fue un libro del que yo hice la introducción, que se llamaba Crónica Secreta de la Constitución. Bonifacio de la Cuadra, gran ubetense, claro. y Soledad Gallego Díaz, muy amiga de él, hicieron, dos grandes periodistas, hicieron, después de la Constitución Española, de esto estamos hablando de hace 40 años, el año que viene se cumplen 40 años de la Constitución, y fíjate el problema que tenemos ahora mismo con Cataluña, con el tema de Cataluña. Precisamente más piso, Diego, la penúltima pregunta, pero que ahora vamos. Luego hablamos. El tema de del libro aquel, le llamaban Crónica Secreta de la Constitución, porque explicaban los intríngulis, las cosas que no se habían dicho sobre cómo se hizo la Constitución, ¿no? Y entonces Bonifacio y Soledad me invitaron a presentar el libro, y en Úbeda presentamos el libro del que yo he hecho la introducción a ese libro. Así que ese ha sido el primer y único libro que he presentado en Úbeda por el momento. En Baeza sí que presenté el libro de la Edad de Hielo, que tuve la suerte de que me lo presentara el alcalde de Baeza, entonces, Leocadio Marín, junto con un diputado socialista al que yo quiero mucho, que fue ministro de Trabajo, que se llama Valeriano. Valeriano, paisano nuestro, pocos días se ve de Jaén, que vendedor de muebles de su padre. Que es de Jaén, que es de la provincia de Jaén. Bueno, exactamente. Así que, y yo espero que el libro del que hablo, del derecho constitucional de España y de la Unión Europea, espero poder presentarlo en Baeza y en Úbeda. Allí estaremos, Canal 9 La Loma estará contigo, porque a partir de ahora yo he dicho que tenemos un amigo más y la televisión tiene un amigo más, que vale por 10 o por 100. Bueno, estamos en las postrimerías de esta toma de contacto con un amigo que me está sirviendo para yo ser más baezano, más ubetense, más de Andalucía, más de España, más de la Loma. Entonces, para decirte que, bueno, tu actividad dentro de la política, que la sabes hacer porque la llevas dentro, tienes una experiencia grande. ¿Cuáles son en la capital de España? ¿Qué te diviertes viendo esas grandes películas, los grandes cines? ¿Vais al Bernabéu? No sé. Al Bernabéu voy de vez en cuando con mis hijos. De vez en cuando. Con mis hijos, que llevan el apellido Bernabéu. Bernabéu, muy bien. Y por tanto tenemos que el Madrid, porque yo he dicho muchas veces, el Madrid ha sido en mi vida un factor de cohesión familiar, porque es la cantidad de conversaciones que yo tengo con mis hijos sobre el Madrid, sobre todo con Álvaro el pequeño, que es un forofo del Real Madrid, pero los demás también son del Madrid, Jaime, Diego, María, y con ellos hablo de fútbol, ¿no? Y bueno, pues somos muy aficionados a diversas cosas, ¿no? Al cine, muy bien, a la música, y de vez en cuando a Úbeda, Baeza. Y de vez en cuando, eso no se puede perder. No, todos los meses sistemáticamente no perdéis una, venimos no perdéis una. Y toda la familia hace una fiesta ya célebre en comunidad, en la provincia, que le llamamos la Arroqueada, por el la apellido Arroquia. Arroquia. Y nos juntamos aquí toda la familia, decenas de personas, de 4 generaciones. Qué bien. De 4 generaciones. De las bisabuelas, abuelas, padres, hijos, nietos, bueno, 5 generaciones ya me han salido. Y es una forma de estar más hermanados con Baeza y con Úbeda, ¿no? Finalmente, yo digo, para que no se lo olviden nuestros televidentes, que son muchos, y ahora van a ser más, se están apuntando ya, sin salir a la luz esta pequeña toma de contacto conmigo, refréscale a las gentes, a la provincia, los derechos fiscales, porque hemos hablado de todo un poco, para que no se nos olvide qué es lo que deben de hacer y qué le propone desde aquí
como técnico, como político, como hombre de la calle, como hombre que favorece a la sociedad, cuando quiera. Bueno, yo creo que el primer deber de un ciudadano es pagar los impuestos. El primero. Es la forma más directa, más fuerte, más democrática de considerarse ciudadano de un país, pagar los impuestos debidos. Es un sacrificio, un esfuerzo que hace el ciudadano, saca eso de su patrimonio y lo da a la comunidad. Es una forma generosa de actuar, y por eso los que no pagan impuestos tienen para mí la peor de las actitudes y el peor de los disvalores, como se dice ahora, posibles, ¿no? Quien no paga impuestos no es un ciudadano, no es un buen ciudadano, y está perjudicando al que está al lado, que sí los paga. Por eso yo le diría que se paguen los impuestos debidos, pero que eso naturalmente tiene unos derechos en un país democrático. Primero, los impuestos sobre todo se deben de pagar en una democracia, porque el gobierno es elegido por la gente y va a actuar en beneficio de la gente, se supone, y si no, a las siguientes elecciones votas a otro. Es decir, que en una democracia es especialmente legítimo el pagar impuestos, porque se van a utilizar en el bienestar de la gente. Si estamos en una dictadura, como nos pasaba hace 40 años, que vivimos 40 años de dictadura, pues ese dinero, desde luego, no se empleaba en el bienestar de los ciudadanos, ni tampoco eran, por cierto, impuestos extraídos de forma muy equitativa, y no eran demasiados los impuestos que tenían las grandes fortunas que dar, porque de hecho lo que no teníamos ni teníamos universidad y educación pública y gratuita, no teníamos sanidad pública y gratuita, todas estas cosas que tenemos, ¿gracias a qué? A los impuestos, si no, no lo tendríamos. Por lo tanto, me parece que eso es un mensaje fundamental, y la gente que tiene más dinero y la gente que tiene más fama, más celebridad, que son más conocidos, esos son los que tienen que dar más ejemplo de todos para pagar impuestos. Y hemos quedado que íbamos a hablar de Cataluña, ¿no, Eduardo? Precisamente tú me lo recuerdas. Así es, el momento que tenemos los españoles y el mundo. Cuéntanos, por favor. Pues eso es Cataluña. Eso tiene que ver con los impuestos. Porque una de las cosas que ha soliviantado a mucha gente en Cataluña es ese eslogan falso que los independentistas en Cataluña han lanzado, que es lo de España nos roba. España nos roba. Es decir, los impuestos que pagan los catalanes, esos impuestos van a otras partes de España o van a no sé dónde, y España nos roba. Por tanto, los independentistas dicen, si somos independientes, esos impuestos se quedarán aquí y vamos a ser mucho más ricos y vamos a pasarlo mucho bien. Es un discurso absolutamente egoísta y nada generoso, en absoluto. Y además habría que decir, vamos a ver, Cataluña es una región probablemente la más rica de España, junto con Madrid. Yo vivo en Madrid. Cataluña y Madrid son las dos regiones per cápita más ricas. Lógicamente, como hay más gente que tiene más dinero en esos lugares, esa gente paga más impuestos porque gana más dinero. Es decir, a las demás regiones les encantaría pagar muchos impuestos, porque eso significaría que son más ricas. Es decir, a una persona lo que le interesa es pagar muchos impuestos, porque eso significa que gana mucho. Porque los que no ganan, esos no pagan nada de impuestos. Por tanto, eso que yo creo que es el centro de esta movilización, que a mucha gente le ha impactado, eso debe ser combatido, y debe ser combatido con solidaridad. La palabra solidaridad es fundamental en cualquier comunidad y en España especialmente, ¿no? Aparte de que ya si entramos en el mundo, este mundo mío profesional del derecho constitucional, es que esto es evidentemente contrario a la Constitución, claramente contrario a la Constitución. Y por cierto, ningún país del planeta
salvo 2 casos, podría hacerse un referéndum de independencia. Ninguno. En Francia, la región bretona o Córcega decide hacer un referéndum para irse y no podría hacerlo. Y en el Reino Unido, que se dice que hubo un referéndum hace poco de Escocia, ese referéndum de Escocia para irse o no del Reino Unido, ese referéndum fue autorizado por el Parlamento británico. Fue autorizado, si no, no hubiera podido hacer ese referéndum. Cuando se habla de Escocia, cuando los independentistas en Cataluña hablan de Escocia, oiga, a Escocia le autorizó a hacer el referéndum el Parlamento de Westminster. Es decir, en España tendría que ser un referéndum autorizado por el Congreso de los Diputados, en teoría. Cosa que no se puede hacer tampoco porque en España no cabe que una parte del territorio decida que se va. Es que eso va contra la Constitución. Por cierto, Constitución votada por la inmensa mayoría de los catalanes hace 40 años, ¿no? Así que yo espero que este asunto sea llevado de la mejor manera, pero es evidente que uno de los principios fundamentales de la democracia es el cumplimiento de la ley. Yo a mis alumnos en la Facultad de Derecho les digo siempre, mire, aquí hay 3 principios esenciales en una democracia, en un país, en un constitucionalismo moderno, contemporáneo, como el español, como el francés, como el italiano, como el alemán, como el británico. Hay 3 elementos fundamentales. Uno es el Estado de Derecho. Es decir, la gente cumple la ley. 2, la democracia. La ley aprobada por un parlamento democráticamente elegido. La democracia. Y 3, los derechos de los ciudadanos. Los derechos fundamentales. Esos son los 3 grandes elementos que el alumno mío de la Facultad de Derecho que no se lo sepa, ese está suspendido. Inmediatamente, ya sabe qué es Estado de Derecho, democracia, derechos fundamentales. En Cataluña, la propuesta independentista prescinde de esos principios y prescinde especialmente del Estado de Derecho. La democracia va unida al Estado de Derecho. Cuando dicen, no, es que esto es muy democrático porque los que van a votar los catalanes, no, mire, oiga, es que la democracia va unida a la ley y al Estado de Derecho, y sin ley no hay democracia. Por tanto, no tiene nada de democrático saltarse la ley, ¿no? Esto es un elemento fundamental en estos momentos, no solamente para explicarlo en las facultades de Derecho, sino para que quede claro en todo el país. Qué bonita intervención. Yo no sé si sacar a Diego a hombro, permíteme, Diego, no es broma, porque sé que los toros te gustan muy poco, no lo sé. El fútbol sí, pero bueno, asombroso. Es un día grande, te lo juro, para los medios informativos. El otro día, ¿O sí te gusta? yo no soy un Tú no estarás en contra no soy un seguidor de los toros. Pero sabes que... yo no soy un seguidor de los toros, pero en absoluto estoy por las prohibiciones. Claro. Ahora bien, debo recordar, la última vez que estuve en la Plaza de Toros de Baeza, esos 125 años, hace unos años que estuve allí, en la Plaza de Toros de Baeza, el torero, bonita que plaza. no recuerdo, siento no recordar su nombre, me brindó el toro. Qué bueno, otra anécdota más. Me brindó el toro. Si es que estoy tomando nota por todos lados, si es que tiene miles de cuestiones, por algo bueno sería, Diego, por algo bueno sería. Bueno, yo quiero que aquí tienes tu televisión, nuestra televisión modesta, humilde, comarcal, de la Loma, como me han dicho quieras. que es una gran televisión. Claro. Ya he preguntado a mis tías. Ya lo sé. A mis tías aquí. Tú dile el del sombrero. Cheli, mi tía ¿sabes lo que me Mari, dice mi tía Conchita. Tu tía Conchita, sí. Les he preguntado y me han dicho esta noche puedes verla. que La Loma es una gran televisión. Así es. Y mi primo Roge, que es cura, es un cura fantástico, por cierto. ¿Dónde está? ¿Dónde que reside? Nos dio un sermón el otro día en la boda, ¿sí? Espectacular, ¿Rogelio? De lo mejor que yo he escuchado. Se llama Rogelio. Vive... Me dijo, La Loma es una televisión Muchas gracias. que se ve en gran parte de la provincia de Jaén. Muchas gracias. Muy seguida por todo el mundo. Sí, señor. De gran prestigio y con grandes profesionales. El prestigio nos lo estás dando hoy también, tú. Muy bien. Gracias, caballero. Gracias, aquí está. Ya lo repito, tengo un amigo más, ¿vale? Por mí, y yo también. para mí.
Y yo también. Eso es, gracias. Pues nada, saluda a tu ciudad, a tu comarca, a tu provincia cuando quieras. Y a este señor que está allí. Y a este señor también. Que está haciendo la filmación. Dile algo a los televidentes, que son muchos. Pues que para mí Venga, este es un día maravilloso, porque y para mí el también. poder estar en una televisión y dirigirme a la gente que más quiero en este país, que son la gente de Jaén. Muy bien. Pues bueno, esta noche voy a dormir a pierna suelta, ¿no? Encantado, pues, feliz. Lo recordaré, 4 de septiembre. Muy bien. De 2017. Muy bien. Otros compañeros se lo han perdido. Con esto no quiero yo jactarme de nada. Yo digo de nada, pero eso es, crear, buscar, decirle a Diego, un amigo quiere entrevistarte, y Diego me dice, sí, hazlo, ¿para qué más? Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Desde el Hotel Al Naití, de este centro baezano, donde nos perdemos callejeando por ahí, con la familia de Diego, con los suyos, con todos nosotros, y gozando hoy de la información, porque es lo que más me gusta. Desgraciadamente, Diego, no puedo hacer lo que yo quisiera. Hoy me ha costado trabajo estar contigo, pero ahí está. Te van a conocer los vezanos mucho más, los comprovincianos mucho más, pero en este tema tan puntual, tan actual, has cortado orejas y rabo. Y eso es así. Muy buenas noches, ya lo saben. Muchas gracias a los que estén viendo esto. Claro que sí, gracias a ti. Hasta siempre, amigo. 9 La Loma Televisión, y se complace en estar con una persona querida, una persona que ha dejado su rastro de hombre bueno, de hombre fuerte, de hombre del mundo, y que está a la altura de cualquier personaje nacional e internacional. Y él está aquí hoy, su pantalón vaquero, su familia, callejeando por Úbeda y por Baeza, comprando su helado donde él sabe hacerlo. ¿Por qué? Porque es un hombre de la calle. Lo que yo quiero. Gracias, amigo. Muchas gracias.